Bueno, señores estudiantes, como ustedes pudieron ver en el video, el día de hoy vamos a hablar sobre la fecundación. ¿Sí? Básicamente, este proceso es fundamental, ¿no es cierto? Estamos en la página número 52, lo que nos indica, ¿no es cierto?, la fecundación, concepción, desarrollo y parto. A ver, señorita Mendoza, ¿qué entendió usted por fecundación? Cuando el espermatozoide entra en el óvulo. Ya, muy bien. Es la unión, ¿no? Es la fusión, tanto del óvulo como el espermatozoide. ¿Sí? Eso sencillamente es la fecundación. Como les digo, este proceso es importante, ¿no? Para la procreación de la vida, básicamente. Sin este proceso simplemente no hubiera esta procreación de vida, ¿no? Señorita Chalapú, ¿me ayuda leyendo por favor la primera parte de la página 52? Ya, fecundación, concepción, desarrollo y parto. Para que se cumpla el objetivo de la reproducción sexual, que es la variabilidad genética, los gametos de los progenitores deben encontrarse y fundirse. Al hacerlo, se reconstituye el número genético diploide de la especie y así puede iniciar una vida con una combinación genética enriquecida. El encuentro entre el óvulo y el espermatozoide o con el polen en las plantas requiere vencer algunos obstáculos, para lo cual las especies han desarrollado varias estrategias. En el caso de los animales, las principales estrategias para lograr la fecundación son las siguientes. Ya, hasta ahí nomás, muy amable. Vean. Entonces, como dice aquí, ¿no es cierto? Antes de la fecundación, tanto el óvulo como el espermatozoide eran células haploides, ¿no? En el momento que se fusionaron, que se unieron el óvulo y el espermatozoide, ya forman células diploides. Por favor, las personas que están con la cámara apagada, si no la encienden, voy a proceder a sacarles de clase, ¿no? No tengo ninguna justificación de ningún alumno, así que por favor, encender las Profe, yo ya cámaras. le dije a la tutora y no sé si justificó. No, señor, no hay ninguna justificación. Entonces, están avisados. Les voy a dar un tiempo prudencial, si no procedo a sacarles de clase. Señor Barros, por favor, me enciende la cámara. Entonces, les decía eso, ¿no es cierto? Es un proceso fundamental para el desarrollo de la vida. Pero bueno, antes de eso, les decía, en la fecundación, ¿no es cierto? También hay procesos, ¿sí? No todos los seres vivos tienen un mismo proceso de fecundación, ¿sí? Vean, aquí tenemos una imagen, ¿no? En la cual nos indica que solamente un espermatozoide es el que llega a fecundar, ¿sí? No pueden ingresar dos espermatozoides, ¿sí? Mucho ojo en este sentido. ¿Qué dice aquí? A las células sexuales óvulo y espermatozoides se les conoce con el nombre de gametos. Cuando estos se unen, originan un cigoto. Esta célula reúne los cromosomas de ambos gametos. Esta fusión de células sexuales es lo que se denomina fecundación. Entonces, ¿no es cierto? La primera célula, mucho ojo, se denomina gameto, ¿no? Sí, señorita Viteri. Listen, ¿cómo dice usted que solo puede entrar un espermatozoide? ¿Cómo pasa lo de los gemelos o los trillizos? Bueno, en el caso de los gemelos, ¿sí? Solamente, como les decía, se puede ingresar un espermatozoide, ¿no? Cuando se forman los gemelos idénticos, tenemos que diferenciar eso, ¿no? Tenemos aquí ya la célula fecundada, que es el cigoto, ¿no? Que este se llama también huevo cigoto, ¿sí? En algún, ¿cómo les digo? Ustedes ven que nuestro sistema humano, ¿no es cierto? Es bien complejo. Simplemente trabaja por órdenes, ¿no es cierto? Del sistema nervioso central y, bueno, en fin, todo el cerebro. Entonces, genéticamente, las personas que tienen o han tenido familiares que han tenido gemelos, uno también puede, ¿no es cierto?, tener genéticamente esa predisposición a tener hijos gemelos. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa aquí? La célula, en algún momento de esta multiplicación celular, ¿no es cierto?, se divide en dos.
pero viene a ser la misma célula. ¿Sí? Esta célula o cigoto se divide en dos huevos. Haremos así, o dos cigotos. ¿Sí? No es que entraron dos espermatozoides, ¿no? Sino que simplemente este huevo cigoto se dividió en dos. ¿Sí? Dando origen a dos células idénticas, las cuales comienza el proceso de multiplicación, ¿no es cierto? Para dar distintas fases. Y así da los dos organismos. ¿Ya? Hablando de los gemelos idénticos. Si hablamos de los mellizos, ahí sí vamos a hablar de dos óvulos diferentes. ¿Sí? Hay ocasiones que la mujercita, ustedes saben que la mujercita ovula alternadamente, hablemos así. ¿Qué significa la ovulación? En una menstruación, ¿no es cierto? Sale del lado derecho el óvulo, en la otra menstruación sale el óvulo del lado izquierdo. ¿Sí? Porque los óvulos no están concentrados en un solo ovario, ¿no? Sí, las señoritas tienen dos ovarios, derecho e izquierdo, y van alternándose. Pero por alguna razón genética también salen al mismo momento dos óvulos. ¿Ya? Salen dos óvulos. Ustedes saben que hay millones de espermatozoides, ¿no? ¿Sí? El momento que suben por el útero, unos cogen hacia la derecha y otros cogen hacia la izquierda. ¿Sí? Espermatozoides. Entonces, hay ocasiones que se encuentran con el óvulo, digamos que en ese momento ovuló, ¿no? La señorita, o la chica, lo que sea, la mujer, ¿no? Por el lado derecho, se encontró con un espermatozoide y fecundó. Ovuló también en el mismo momento, en el lado izquierdo, subió el espermatozoide y también lo fecundó. Bien. Entonces ahí se dan los mellizos, ¿no? Sí. Pero si hablamos de cantidades de quintillizos, sextillizos, esa ya vuelta es un procedimiento asistido, ¿no? En las cuales las mujercitas, como les digo, se someten cuando no pueden tener hijos. ¿Sí? Entonces, les hacen un proceso biológico, ¿no es cierto? Para ver cuáles de los óvulos fecundan. Muchas de las veces se les implantan 4 o 5 óvulos o no fecundan ni uno, ¿no es cierto? O a su vez fecundan los 5 y da lugar a los 5 hijos. ¿Ya? Contestada su pregunta, señorita Viteri. Sí, Liz. Bueno, por esta razón, vean, cuando hablamos de gemelos, ¿sí? Pueden ser varones o pueden ser mujercitas, ¿no? Cuando hablamos de gemelos, ¿sí? Cuando hablamos de mellizos, ahí sí puede ser un varón y una mujer, ¿sí? O puede ser dos varones, ¿no? Pero por lo generalmente cuando hablamos de mellizos sale un varón y sale una mujer. A veces en ese caso se equivocan, dicen gemelos, ¿no? Varón y mujercita, no, ahí son mellizos. Gemelos son idénticos, pueden ser varones o pueden ser mujeres. Vean, o también puede ser, hay casos, ¿no? Una vez salió un caso, les cuento un poquito que nos salimos del tema para terminar, que una señora, ¿no? Estaba casado con un hombre blanco y le traicionó con una persona de raza negra. Ven, en el momento que tuvieron relaciones, lastimosamente lo tuvieron el mismo día, ¿no? La señora la tuvo con su marido en la mañana, en la noche, y con la otra persona en el día. Vean, ¡pac! Salen dos hijos, mellizos, uno blanco y uno negro. Vean, le hacen el ADN, resultó que simplemente el un hijo era del uno y el otro hijo era del otro. Vean, esto también se puede dar, ¿no? Vean, son casos extremos, ¿no? Pero se ha dado. ¿Sí? O en el otro caso, que así mismo sale blanco y negro, pero sí son del mismo padre, ¿no? Vean, pero ¿qué pasó ahí? Sino que ahí la genética, como les he dicho muchas veces, son 3 generaciones anteriores a nosotros. ¿Sí? En ese caso, vean, la que traicionó fue ahí la mamá de este muchacho. Le traicionó al papá, de esa traición era con un hombre de raza negra, tuvo su hijo, él no sabía, ¿no? Pensaba que era el propio hijo y cuando tuvo los dos hijos mellizos, la una salió blanquita y la otra salió negro. Pensó que la mujer le traicionaba, vean, y
Básicamente no fue así. Simplemente fue que genéticamente, ¿no es cierto? La mujercita adquirió los genes de la mamá que era blanca, blanca, y el varón sacó los genes del papá que tenía descendencia de raza negra. Vean. Bueno, ahí se formó ustedes saben, algún problema, ¿no? Pero vean, entonces se pueden dar, ¿no? En la genética se puede dar muchas cosas. ¿Sí? Bueno, sigamos con la... Dice, Sí, señorita Vargas. o sea que no es posible que se ay, A ver, tranquila, piensa que, nada más. que una mujer tenga quintillizos de forma natural, o sea, la fecundación como se da el proceso natural. Verás, puede darse, sí, eso te digo. Pero cuando la mujer se ha sometido a procesos de fertilización, ¿sí? Como les digo, estos procesos de fertilización puede hacer que la mujer ovule más, ¿no es cierto? Puede generar más óvulos, pero generalmente los óvulos son implantados, ¿sí? Son otros tipos de esterilización in vitro que se llaman, ¿no? ¿Sí? Por fuera del útero, pero también puede darse. Eso te digo, ya depende, ¿no? Muchas veces la resistencia de las mujeres, las características genéticas, a veces no pueden tener hijos. ¿Por qué? Porque muchas veces se han sometido a tratamientos hormonales por X circunstancias, ¿sí? O esta chica tuvo mucho tiempo, se cuidó con hormonas, ¿no? Ustedes saben que las pastillas anticonceptivas son hormonas, ¿sí? Y cuando quiere tener hijos no puede, se somete a tratamientos y ahí en cambio puede ser una, como les digo, puede estimular demasiado, ¿no? Y puede darse ese caso, ¿sí? Entonces todo depende de la naturaleza de la mujercita, ¿no? ¿Sí? Ese es otro caso. Pero bueno, entonces les decía que la fecundación, ¿no es cierto? Es el proceso en que se forman los gametos, ¿no es cierto? O se unen los gametos masculino y femenino. Pero vean, dentro de esta fecundación tenemos algunos tipos, ¿sí? Fecundación cruzada, autofecundación y las más conocidas, ¿no? La fecundación interna y la fecundación externa. La fecundación cruzada, cada gameto procede de un individuo distinto, es decir, dos individuos se fecundan mutuamente. La autofecundación, los dos gametos proceden del mismo individuo. Ocurre en las plantas. Pero vean también aquí hay en los animalitos, en los caballitos de mar, ¿no? ¿Sí? Vean, la fecundación interna, básicamente, como les decía, hay dos, la fecundación externa, la más conocida, y la fecundación interna. La fecundación externa, básicamente, el macho, ¿no es cierto? Mejor dicho, la hembra deposita los huevos en un sitio. El macho viene y procede a fecundarlos, ¿sí? Aquí no intervienen los órganos de la cópula, ¿sí? En cambio, en la fecundación interna, sí intervienen los órganos de la cópula, ¿sí? ¿Alguien me puede decir cuáles son los órganos de la cópula? A ver, ¿quién tiene idea? Elisa, Genitales femeninos y masculinos. Perdón. Genitales femeninos y masculinos. Exactamente. Los genitales, sí, masculino y femenino, sí, esos son los órganos de la cópula. Sí, en la fecundación externa no existe esta, ¿no? La presencia de estos órganos. Vean, otro de los factores para que se produzca la fecundación externa, vean, o una de las características, ¿no? También es que la mayoría de estos tipos de fecundación se lo realiza en lugares húmedos, ¿sí? Vean, por eso dice, debe producirse en el agua, que los espermatozoides que expulse el macho puedan fecundar a los óvulos de la hembra. Es propio casi de todos los animales acuáticos, ¿sí? Bueno, vamos a ver específicamente cada una de estas, ¿no? Señorita Delgado, ¿me ayuda con la lectura, por favor, de esta diapositiva? Combustión externa, propia de los animales acuáticos. Implica que óvulos sin fecundar y espermatozoides sean vertidos al agua.
Es llevada a cabo por casi todos los invertebrados marinos y las siguientes especies. Peces. En la reproducción, los óvulos son abandonados por la hembra en el agua al azar y son inmediatamente fecundados por el macho. La fecundación es externa porque ocurre en medio del agua. Hay una pequeña especie de peces como los tiburones y los peces martillos que tienen la fecundación interna, es decir, que se realiza dentro del cuerpo de la hembra. Ya, muchas gracias. Entonces, como vean, ¿qué serían los requisitos para que se produzca este tipo de reproducción, ¿no es cierto? Es básicamente que se dé en el agua o en un medio húmedo, ¿no? ¿Sí? Vean, aquí tenemos una imagen, ¿no es cierto? De dos peces. Vean, aquí también tenemos de igual manera. Vean, la hembra, ¿no es cierto?, deposita los huevos y el macho deposita los espermatozoides y estos son fecundados, ¿no? ¿Sí? Algunas especies de anfibios, o mejor dicho, la mayoría de anfibios, tienen este tipo también de fecundación, ¿sí? Las ranas, los sapos. La fecundación interna. Señorita Viteri, ¿me ayuda con la lectura, por favor? Fecundación interna. Los espermatozoides pasan al cuerpo de la hembra inyectados por órganos copuladores en el curso del acoplamiento, o bien son tomados por la hembra en forma de espermatóforo liberado previamente por el macho. Es cuando la unión de los dos gametos o células sexuales, espermatozoide y óvulo, se realiza dentro de un cuerpo de la madre en el útero o matriz. De acuerdo a ello, los animales se clasifican en ovíparos, fecundación interna y desarrollo embrionario externo dentro de un huevo provisto de nutrientes y cáscara calcera. Por ejemplo, los monotremas, ornitorrinco, equidnas, muchas especies de invertebrados, reptiles y aves. Bueno, ¿qué significa esto, no? Que hay muchos organismos, en el caso, el producto que viene a ser en este caso, ¿no es cierto? El producto de la fecundación no se forman dentro, en este caso del útero de la madre, ¿no? Sino que simplemente tienen otra forma de desarrollarse en la parte externa, ¿sí? Por eso se habla de los huevos, ¿no es cierto? De las gallinas y de algunos otros animales y también generalmente los reptiles, ¿sí? Como dice, ¿no? La fecundación interna se produce en el interior del animal. Para ello, los espermatozoides deben entrar en el oviducto. La forma de hacerlo puede ser mediante el órgano copulador o por el estrecho contacto entre oviducto y espermiducto, ¿no? Es lo mismo, ¿no es cierto? La tipo de fecundación interna, ¿no? Vuelvo y repito, siempre debe haber el órgano de la cópula, ¿no es cierto? O los órganos de la cópula para que se produzca esto. De ahí viendo el desarrollo que tienen los distintos organismos, ¿no? Es diferente. Vuelvo y repito, unos son en la parte interna, ¿no es cierto? En el útero matriz de las madres, en cambio otros, en el caso de los ovíparos, ¿no es cierto? Que son por medios de huevos, son de forma externa. Esa es otra cosa, ¿no? No confundir, ¿sí? Pero la forma como se produjo esta fusión es la misma, ¿no? Siempre presentando el óvulo y el espermatozoide, ¿sí? Un pequeño resumen, vean los óvulos aquí rodean el óvulo, ¿no es cierto? Solo uno consigue atravesar, la célula resultante se llama cigoto. Pero vean, para que se produzca esto, ¿sí? Hay diferentes teorías, ¿no? Dicen que solamente llega muchas de las veces un solo espermatozoide, otros dicen que llegan 32 espermatozoides, ¿sí? Pero para que se produzca esta fusión, ¿qué pasa primero? ¿Sí? El óvulo forma una estructura que se llama cono de atracción, ¿sí? No es que el espermatozoide va a ingresar por donde él quiera, ¿no? ¿Sí? Primero tiene que encontrar este cono de atracción. Una vez que el espermatozoide ubica este cono de atracción, ¿sí? Secreta una enzima, ¿sí? Llamada hialuronidasa. Verán que le estoy diciendo hasta despacito, ¿sí? Hialuronidasa. ¿Para qué? Para romper este cono de atracción y poder ingresar.
Sí, señorita Delgado. Dicen en el video eh, el espermatozoide cómo se descubrió para entrar al óvulo. Esa es la hialuronidasa. Sí, es enzima. Sí, pero ahí no le dieron el nombre, ¿no? Por eso les aclaro este puntito, ¿no? Que siempre necesita encontrar el cono de atracción que se forma en el óvulo, ¿sí? Una vez encontrado ese cono, el espermatozoide secreta esta enzima llamada hialuronidasa para romper, ¿no? Y poder ingresar. Y mucho ojo, solamente entra la cabeza al espermatozoide. La cola se desprende, ¿sí? Y en el interior ya se fusionan los pronúcleos, ¿no? Porque hasta ese momento son células haploides. No sé si tienen alguna pregunta, por favor, hasta ahí. ¿No? ¿Les quedó claro, por favor, de la fecundación externa, la fecundación interna? ¿Sí les quedó claro, por favor? Bueno, haciendo un resumen, ¿no? Fecundación interna, prácticamente tiene que haber los órganos de la cópula. Fecundación externa, la característica, no olvidarse, por favor, se realiza en el agua o en un medio húmedo, ¿no? En la cual la hembra deposita los huevos, viene el macho y deposita asimismo los espermatozoides para que estos huevos sean fecundados. ¿Sí?